Hablar de corrupción en México es entrar a un laberinto sin salida, un problema multifactorial que frena el crecimiento de nuestro país. No solo eso, se trata de un grave problema que, de acuerdo con diversos estudios, le cuesta a nuestro país alrededor de 100,000 millones de pesos al año. La encontramos manifestada en diversos actos y niveles, desde el conductor que da mordida a un policía para que no lo infraccione cuando transita a alta velocidad, hasta el funcionario que hace suyo indebidamente dinero público en detrimento de obras y acciones colectivas. Pero, ¿por qué la corrupción ha permeado tanto en la sociedad y en el sistema político mexicano? ¿Qué hace falta para acabar con este flagelo? ¿Qué lecciones nos da la historia acerca de este lamentable problema que en pleno siglo XXI sigue siendo un lastre? ¿Cómo combatir la corrupción? Octavio Paz sugería que la corrupción en México tiene sus raíces en la colonia. Los mexicanos vivimos 300 años subyugados por miles de normas creadas desde Europa y que nada tenían que ver con la cultura y tradición de nuestro pueblo. 3 siglos en los que fue permeando una cultura de negociación para incumplir las leyes que eran discriminatorias y racistas. Antes de la conquista, para los mexicas la corrupción estaba prohibida, la consecuencia era contundente y el castigo ejemplar. Por ejemplo, a los nobles que robaban dinero de los impuestos o de los tributos para enriquecerse, les esperaba la muerte. El mismo castigo ocurría para los recaudadores que cobraban excesivos impuestos, también para hacerse de un dinero adicional indebidamente y a costillas del pueblo. También ese castigo le esperaba a las autoridades encargadas de resolver los conflictos de carácter civil que recibían sobornos. Desde luego que en pleno siglo XXI este tipo de castigos resulta anacrónico. Sin embargo, vale la pena reflexionar y aprender de esta gran cultura, de nuestros ancestros, aprender la severidad con la que reprendían esta conducta y que era una sociedad estricta, cuya educación comenzaba desde la primera infancia, basada en valores como el respeto, la tolerancia, la rectitud, la obediencia y la honestidad. Vayamos al México de hoy. Durante 2016 se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, que estará conformado por un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. Ambos deberán coordinarse entre sí para cumplir las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad pública. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación podrá auditar en tiempo real e inmediato y sustanciar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción cometidos por los funcionarios públicos. Grandes retos enfrenta México para implementar con éxito este modelo. Hacen falta muchas cosas: castigos ejemplares y cero tolerancia a ciudadanos o servidores públicos que cometan o fomenten actos de corrupción sin importar el partido político al que pertenezcan. Participación activa de la ciudadanía para evidenciar estos actos. Hoy, gracias a las redes sociales y la Internet, toda la información es pública y cada celular y cada cámara se convierte en un observatorio de los actos de nuestras autoridades. Extensión de sus mecanismos y efectos a todos los municipios que durante años han sido percibidos en este país como un paraíso de la corrupción. Uso eficaz de la tecnología para la presentación de denuncias y quejas que a su vez contribuye a recuperar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Verdadera separación de competencias y atribuciones para que las autoridades encargadas de investigar los hechos de corrupción no sean a su vez sus propios jueces. Podríamos continuar enunciando y generando algunas propuestas, pero la pregunta es: ¿quién va a cuidar a quien se encarga de que no haya corrupción en México? La respuesta es simple: todos tenemos algo que hacer. Seamos reflexivos, cambiemos, levantemos la voz, no permitamos ser parte de esa cadena interminable que se ha convertido en un círculo vicioso. Demos buen ejemplo a nuestros hijos, porque quien da buen ejemplo, construye con una mano. Quien da buen consejo y buen ejemplo, construye con las 2 manos, pero quien da buen consejo y mal ejemplo, construye con una y destruye con la otra. Quizá todo esto se escuche idealista, pero creo firmemente que la corrupción tiene cura. Ya lo dijera Concepción Arenal: no es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa. Vayamos, pues, por México a construir con las 2 manos.